su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré. El Señor les bendiga. Un gusto estar otra vez aquí con ustedes. Radio Advenimiento y Advenimiento TV se complace en tenerle a usted como parte de la audiencia. Y por supuesto a nuestros hermanos que nos siguen por el WhatsApp, a los que nos siguen en el canal de YouTube. A ustedes también nos alegra mucho que seamos parte de ustedes por unos momentos al estudiar juntos la lección. Toda la semana me ha acompañado el hermano Joselito Rentería y bueno, dejaremos hasta este día de estar juntos porque ya mañana la va a desarrollar mi esposa con alguien más. Siempre este servidor la trae la lección desde el domingo hasta el jueves estudiándola con alguien y yo pues agradezco al hermano Joselito que ha estado conmigo estos días y que no ha hecho la excepción ahora. Aquí está otra vez. Buenos días. Buenos días, pastor. Gracias a usted por la invitación. Fue un gran privilegio haber compartido con nuestros hermanos estos estudios tan interesantes, importantes, que en estos tiempos no solamente acerca de la oración se pierde la costumbre, pero se va perdiendo como que el menos orar, y nosotros es momento en que más se debiera orar. Y también más debía tener en nosotros haber un espíritu de humildad, saber doblegarnos ante la voluntad del Señor. Así lo hicieron muchos de la palabra de Dios en los escritores de la Biblia, y así nos exhorta también el espíritu de profecía. Y hoy la lección pues también va a estar muy importante y les pido que por favor nos acompañen a orar. Vamos a comenzar con precisamente eso, con una oración de rodillas. Así es. Nuestro Dios y nuestro Padre, Amén. en este momento elevamos nuestra plegaria al trono de su gracia, Señor, para encontrar la ayuda que necesitamos. Señor, gracias por este medio que usted ha dejado para poder comunicarnos con usted, Señor. Nuestro Padre benefactor en todas las cosas, con nada nos ha faltado. Y hoy en esta mañana estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos concede de abrir su palabra. Así es. Para lo cual pedimos, Señor, la sabiduría. Su palabra dice que si estamos falta de sabiduría, la pidamos. Que usted sabe dar abundantemente, Señor, cuando pedimos esa sabiduría que viene a través de su Espíritu Santo. Ayúdanos pues esta mañana. También bendiga a los seguidores de estos canales, por los cuales los estudios también han sido de bendición para cada uno de ellos. Y que, Señor, mientras existe la oportunidad de hablar su palabra, de predicar su verdad, pues estamos siempre dispuestos a hacerlo, Señor. Gracias. Esté con nosotros en este estudio. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta semana nosotros pues hemos tenido un tema bien interesante que se llama el habla de Enoc con Dios. Y lo que hemos estado haciendo es hablando de la oración, porque esa es la manera como Enoc hablaba con Dios. Y ayer mirábamos que esto se puede hacer en cualquier parte y donde el lugar lo permita. La reverencia manifestada en una postura de rodillas, esa debe observarse, pues así ha sido revelado en la Biblia y en el don profético. Así que vimos que podemos orar en todo lugar. Y aunque no se restrinja la oración a una postura o a un lugar, es un privilegio que tenemos siempre de orar en cualquier lado. Pero la lección de hoy nos pregunta, ¿y por qué debemos orar? ¿Por qué cosas debemos orar? Cuando oramos, ¿por qué cosas debemos pedir? Bueno, ¿cuál es la razón más profunda para la oración según Filipenses 3:10? Vamos a ver Filipenses 3:10. Dice de esta manera: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte,
aquí por lo menos veo dos razones o dos motivos muy profundos de la oración. Y es dice que para que nosotros conozcamos a Dios, pero por sobre todo para que podamos llegar a ser semejantes a Él. Ujú, Y esa debería exactamente. ser la oración de cada uno de nosotros, poder asemejarnos en carácter. Mire, si queremos ser semejantes a Él, el Señor Jesús bien dijo que ejemplo os he dado para que como yo os hice, vosotros también hagáis. La sierva del Señor en el libro Camino a Cristo dice que si el Señor Jesús dependió tanto de la oración, cuánto más nosotros, pastor. Exacto. Y ese debería ser, en eso nos deberíamos asemejar al Señor, usar este medio. Y eso es lo que nos contesta aquí la palabra de Dios en Filipenses 3:10, que nosotros, a fin de conocerle, podamos nosotros llegar a ser semejantes a Él. Efectivamente, hermanos, esa es la razón más profunda para orar. El motivo más profundo por el cual debemos nosotros orar es por conocer más al Señor. Así Y ese es. conocimiento solo se puede dar en la medida en que nos hagamos compañeros con Él. Por eso es que dice aquí, habla de participar. Dice, a Ujú. fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Esta palabra participación es también extraída o traducida de la palabra original koinonía, porque la participación solo se da cuando existe eso, koinonía, compañerismo. Entonces, cuando nosotros queremos conocer más de Jesús, pues tenemos que darnos a la tarea de entrar en comunión, en koinonía con Él. Y cuando nosotros hacemos eso a través del estudio de la Biblia, no cabe duda que llegamos a conocerlo a Él como debe ser conocido. Y luego le brota a uno el deseo de querer imitarlo. Y por eso es que, como dice aquí, ser semejantes a Él, Ujú. llegando a ser semejantes a Él. Eso, hermanos, es lo que nosotros más deberíamos de pedir a Dios. Señor, ayúdame a entenderte, ayúdame a conocerte, ayúdame a reflejar tu carácter. Amén. Pedir por esas cosas, hermanos. Oh, cuánto debería de ser algo de prioridad en nosotros. Y el Claro. don de profecía, aquí nos dice que esto es un privilegio, una cosa hermosa esto, hermanos, el hecho de orar y pedir a Dios por conocerlo más. ¿Qué nos dice Joselito? Obreros Evangélicos, página 271, dice, es algo maravilloso que podamos orar eficazmente, que seres mortales indignos y sujetos a hierro posean la facultad de presentar sus peticiones a Dios. ¿Qué facultad más elevada podría desear el hombre que la de estar unido con el Dios infinito? El hombre débil y pecaminoso tiene el privilegio de hablar con su Hacedor. Podamos pronunciar palabras que alcanzan el trono del monarca del universo. Podamos hablar con Jesús mientras andamos por el camino y Él dice, estoy a tu diestra. Importante lectura la que acabamos de ver aquí. Cuando yo estoy leyendo esto me recuerdo aquella lectura, pastor, del Espíritu Profecía, que dice que cuando nosotros cantemos, lo hagamos con el espíritu y el corazón. Ujú. Y yo creo que la oración, no más que menos que el canto, debe ser la misma manera, ¿no? Exacto. Porque dice que es algo maravilloso que podamos orar eficazmente. Y nosotros, la manera de presentar al Señor nuestras oraciones, a veces que estamos, pero no estamos. Y cuando oramos con el corazón, ahí estamos. El profeta Isaías menciona un versículo que dice que cuando nosotros le hablamos, ¿cómo dice aquel versículo? Si me ayuda a recordarlo, que cuando nosotros estamos haciendo algo para Dios, dice que ellos están aquí, pero su corazón está lejos de mí. No me recuerdo bien el versículo este. Pero es algo interesante que el Señor quiere que cuando nosotros estamos expresando una oración, nuestro pensamiento, nuestro corazón, todo nuestro yo, nuestro todo, esté pendiente de cómo orar. Exacto. Si el Señor Jesús decía esas palabras, decía, este pueblo de De labios me labios me honra, honra, exacto, ese pero su versículo. corazón decía, está lejos de mí. Claro. Pero algo que me gusta de esta declaración, Joselito, que usted leyó, es el hecho de que dice que seres mortales indignos y Ujú. sujetos a hierro Ujú. posean la facultad de presentar sus peticiones a Dios. Esto, dice la sierva del Señor, es algo maravilloso.
¿Por Así qué? es. Porque seres mortales, indignos y sujetos a hierro, tengan esta facultad de presentar sus peticiones a Dios. Y esto me hace recordar lo que dice Santiago acerca de Elías. Ujú. Cómo dice que era un hombre, dice, Sujeto a pasiones. sujeto a pasiones como las nuestras, y sin embargo le oró a Dios porque no lloviera. Y no llovió. Y 3 años y medio, dice, no llovió. Y después volvió a orar para que lloviera, y entonces llovió. Entonces, como un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, es decir, como nosotros, pero que creyó en el Señor y llegó a tener esa íntima comunión con Él y tuvo esa capacidad de pedir al Señor algo, pues, imposible humanamente. Y sin embargo, miren, Dios se lo concedió. Entonces, dice la sierva del Señor que eso es un privilegio que tenemos nosotros. Claro. Que podamos, seres mortales, indignos y sujetos a hierro, presentar nuestras peticiones a Dios. Así que, hermanos, nosotros oremos porque podamos conocer más al Señor. Sí. Oremos por conocerle en una manera relacional, de compañerismo, de comunión. Oremos por eso, hermanos. Oremos porque podamos llegar a reflejar su carácter. Lo más bonito de todo esto es que dice que mientras andemos así, dice, por el camino, el Señor nos dice, yo estoy a tu diestra. Así Es decir, es. no vamos caminando solos. Pero Bien. hay otros motivos, ¿verdad? Claro que sí, hay otros motivos, pero sabe que cuando estaba leyendo de que es un privilegio para nosotros saber a quién nos estamos dirigiendo, me recuerdo de una ocasión que a manera de juego y hablé por teléfono para allá, para México, donde estábamos nosotros. Quería hablar con un hermano que está allá y me contestó mi sobrina y yo le dije, soy el presidente de la nación. Y la niña se quedó como en shock, ¿no? Que el presidente le quiere hablar con su papá. Y le dijo, papá, te está hablando el presidente. Y ya vino Tomás y le dije, no soy yo. Dice, mira, que estaba tan asustada que creí que sí era cierto. Y aún así, diría que aunque fuera un presidente, un personaje grande de este mundo, pues sería un privilegio hablar con Claro. personas así. Pero aquí, hablar con el hacedor, así como usted mencionó a Elías, que aunque era sujeto a pasiones, esa comunicación que existía con Elías y su hacedor era muy vívida, bien relativa, ¿no? Exacto. Que cuando Elías pidió para que no lloviera, pues así sucedió. Y luego para llover, pues también, no solamente eso, sino que tuvo el privilegio de que los ángeles le llevaran de comer. Y bueno, qué privilegio que tenemos como seres humanos, dirigirnos a través de la oración hacia nuestro hacedor. Amén. Hay otros motivos también muy grandes que los vamos a considerar de esta manera, unos motivos muy grandes para orar, que vamos a encontrar el primero en Juan, capítulo 10, versículo 4 y 5. El libro de Juan, del apóstol Juan, capítulo 10, versículos 4 y 5. Dice de esta manera, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y esto debemos tomarlo muy en cuenta, pastor. Aquí nosotros, como seguidores del buen pastor, deberíamos un motivo muy grande para orar, deberíamos orar mucho para que nosotros conozcamos la voz de Dios. Y no solamente para que conozcamos, sino para que Él también nos conozca. Exacto. Porque yo me recuerdo de esas palabras cuando el Señor dirá, no os conozco. Y no os conoce el Señor porque, pues, ¿cómo pretendemos conocer al Señor y no tenemos comunicación con Él? Así Aquí es. dice que un motivo muy grande para orar es que dice que cuando saca las ovejas, Él va delante de ellas. Y nosotros debemos orar para que nosotros sigamos al buen pastor. No solamente para que sepamos cómo seguir al buen pastor, pero también cómo conocer su voz. Exacto. Ese es un motivo pienso yo, ¿verdad? Que es un motivo muy grande por lo cual nosotros debemos siempre orar. Sí, hermanos, nosotros sabemos de que si las ovejas oyen su voz, es porque tienen una bonita relación con su pastor. Claro. Son ovejas que no son descarriadas, están atentas hacia dónde el pastor les va a llevar.
a qué pastos les va a conducir. Y si oyen su voz y las disciernen bien que es la de Él, es precisamente porque han sabido jugar su rol, el rol de una oveja fiel, fiel al rebaño, fiel a su pastor. Oremos por eso, hermanos. Oremos por eso para que nosotros seamos ovejas fieles a nuestro pastor, fieles a estar en el rebaño del pastor divino y tener, hermanos, ese discernimiento para saber cuándo Él habla y cuándo un extraño es el que habla. Así Oremos es. por eso, porque hoy en día, hermanos, la gente pues se está dejando llevar por quien le habla más bonito, por quien le diga lo que quiere oír. Y es en ese sentido que han surgido ahora un montón de gente con el nombre de pastor y están solamente pues hablando no el mensaje que verdaderamente se debería de dar y que la gente necesita escuchar. Cuánto la oveja si ora para pedirle discernimiento y poder detectar Ujú. quién habla en nombre de Dios, para saber si Dios está hablando a través de esa persona, cuánto se necesita orar por eso. Claro. Ojalá que ustedes y yo, uno de los motivos por los cuales orar, sea por el saber discernir cuándo Dios está hablando y cuándo habla el hombre. Claro. Y la oveja que tiene íntima relación con su pastor divino, no se va a dejar engañar y va a discernir cuándo es la voz de Jesús. Así es. Dice que al extraño no seguirán. Exacto. Y no conocerán. Oirán porque esa voz no la conocen. Ujú. Bueno, tenemos otro versículo, pastor, en Isaías 40:31. Isaías 40:31. También aquí encontramos otro motivo por el cual orar. Dice: pero los que esperan en Jehová tendrán muchas nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bueno, este versículo aquí, la palabra esperan, es porque sin duda alguna tiene una connotación de que antes ya pidió algo, o ya se aferró a algo, a una promesa desde la palabra de Dios a través de la oración, y esperan en el Señor. Y un motivo para orar es para que podamos obtener esas nuevas fuerzas para seguir adelante en los caminos del Señor. Me llama la atención que aquí hay promesas muy grandes en respuesta a la oración. Sí. Dice que correrán, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Una de las cosas que también yo veo en este versículo, hermanos, por las cuales debemos orar, es porque Dios nos enseña a tener paciencia. Así es. Porque si ustedes notan, aquí el texto está hablando de que los que esperan, esos son los que van a tener nuevas fuerzas. Ujú. Y esperar es lo que a nosotros menos nos gusta. Tenemos la costumbre de pues andar siempre corriendo, y ustedes lo pueden ver. Vamos a un lugar y si vemos una fila larga, no, yo no quiero estar esperando. Hay una tendencia nuestra a siempre estar corriendo. Pero cuando se trata de orar, hermanos, cuando se trata de pedirle a Dios, una de las cosas por las cuales deberíamos de pedirle al Señor es que nos ayude a desarrollar paciencia. Así Es decir, a esperar en Él, a esperar. Esa cualidad de esperar, de tener paciencia en Él, de confiar de que Él va a hacer la obra, hermanos, es algo que debemos pedírselo a Dios. Porque en la oración también nosotros queremos andar corriendo igual como corremos en las cosas de este mundo. Ujú. Aún en la oración nosotros queremos respuestas ya. Y como no me lo dio ya, pues ya Pierde la esperanza. Sí, ya no quiere orar sobre eso. Exacto. No, pues ya tengo un mes de estar orando, dicen algunos. Yo he oído de personas que dicen, me la pasé todo un año orando, dice, por cierta situación, y el Señor me respondió. Hermanos, necesitamos esa cualidad de la paciencia. Así como necesitamos la cualidad del discernimiento para saber cuándo es la voz de Dios y cuándo es la voz del hombre, así también necesitamos la cualidad de la paciencia cuando se trata de la oración. Pidámosle a Dios que nos ayude a tener paciencia
porque eso es importante para nosotros, pues esperar solamente que Dios en su tiempo y su manera, porque no es en el tiempo y la manera que yo diga, es en el tiempo y la manera de Dios. Así es. Tenemos que depender completamente de Dios, y cuando hagamos eso, dice que las fuerzas van a ser Renovadas. restauradas, Ujú. y dice que las alas se van a levantar como las de las águilas. Entonces dice que no nos vamos a cansar y no nos vamos a fatigar. Así es. Bueno, vamos a mirar más al don de profecía, porque también aquí hay algunos consejos que deberíamos de tomar en cuenta cuando oramos. Me gusta estas citas que vamos a leer, porque bien las podemos enlazar con la frase que dice que los que esperan tendrán nuevas fuerzas. Ujú. Y digo que me gustan porque hay veces que perdemos rápido la fe. Cuando pues vemos que somos indignos. Miren, cuando somos indignos no queremos ni orar. Y cuando oramos, pues rápido decimos, no, pues no me contesta porque como no estoy bien. Ujú. Y entonces tendemos nosotros a mirar a nosotros. Hermanos, ya hemos leído. Metámonos, hermanos, a conocer más al Señor. Amén. Metamos a relacionarnos más con Él. Metámonos más a querer reflejar su carácter, a tener una relación íntima con Él. Y no miremos a nosotros en esos momentos, miremoslo a Él. Y entonces, hermanos, el Señor nos va a levantar, el Señor nos va a restaurar, las fuerzas serán renovadas. Yo creo que estas cosas por las cuales debemos orar, también es bueno que las enlacemos con esto que el don profético nos va a decir. ¿Qué le parece si lo Claro comparte? que sí. En Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 212, dice de esta manera: si miramos a la iniquidad y la conservamos en nuestro corazón, el Señor no nos oirá. Cuando acudimos a Él, debemos orar porque nos permita comprender y realizar su propósito, y que nuestros deseos e intereses se pierdan en los suyos. Mire que aquí tenemos una instrucción que es muy cierta, pastor, lo que usted estaba mencionando. A veces oramos y sabemos que somos culpables de algo, y oramos engañando al ojo humano, pero al Señor no le podemos engañar. Ujú. Aquí dice que si miramos la iniquidad y conservamos en nuestro y la conservamos en el corazón, dice que el Señor no escuchará la oración. Primero sería buscar el arrepentimiento. Exacto. Viene a mi mente aquel versículo de Proverbios 28:13 que dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparte de ellos alcanzará misericordia. Nosotros debemos acudir, hermanos, si somos conscientes de que hemos acariciado algún pecado, o hemos visto, dice, como dijo también el salmista, menciona esas palabras, ¿no? Si he visto la iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Si hemos visto algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, hermanos, si hemos acariciado un mal pensamiento, pues en vano sería que hiciéramos una oración sin antes buscar el arrepentimiento, sin antes buscar el confesamiento de los pecados, porque el Señor dice aquí, si nosotros la conservamos, esa iniquidad, y aunque oremos y oremos, el Señor dice, no nos oirá. Exacto. Y la siguiente cita dice, si hemos de crecer en Cristo, nuestra cabeza viviente, debemos hacer de la oración una necesidad diaria, Así es, no solamente en la recámara, sino en la familia también. claro. Es porque oramos tan poco que nuestras oraciones no son más urgentes e inteligentes. En la oración tenemos comunión con Dios y nos familiarizamos con Él. Así es. Qué interesante esto, que para crecer en Cristo, nuestra cabeza viviente, hay que hacer de la oración una necesidad diaria. Ujú. Y me impacta el hecho que diga no solamente en la recámara, sino también en la familia. Porque a veces, pues solo oramos nosotros. Ujú. Allí individualmente nos apartamos para orar, pero también es bueno que, ok, vengan todos, vamos a orar todos. Llamamos a la esposa, llamamos a los hijos y vamos a orar. ¿Y tienes alguna preocupación, hija? ¿Alguna cosa que te gustaría que le digamos a Dios?
y poner allí los problemas de la familia. Como dijo alguien, hay varios tipos de oración. Está la oración pública, está la Ujú. oración familiar, La está la oración intercesora, por los alimentos, la oración intercesora y está la oración privada. que es la más Y importante. esa es la más provechosa para el alma. Claro. Y nosotros debemos aquí, para crecer en el Señor, pues tener una necesidad por esa oración privada en la recámara, pero al mismo tiempo, dice, La en la familia. familia. Así que hay que, hermanos, pues si no lo hemos estado haciendo, ver cómo involucramos a todos para hacer oraciones familiares también. Así es. Viene otra cita aquí también del don profético. Dice de esta manera: antes de iniciar nuestra labor diaria, debemos acercarnos a Dios, hablar con Él, a quien reverenciamos y amamos, para pedirle ayuda no solamente para nosotros, sino también para otros. Él se complace cuando venimos a Él con entera confianza, solicitando gracia para vencer. Estas palabras me recuerdan las palabras que dice Lucas acerca de Jesús. Dice que crecía en gracia y sabiduría, Ujú. para con Dios y también para con los hombres. Amén, así es. Y esa debería ser nuestra petición diaria. Mire que nosotros nos relacionamos mucho con el ser humano en el trabajo, donde quiera que andamos, y también debemos relacionarnos con el Señor, y en eso debemos crecer también en gracia y en sabiduría. Amén. Quería destacar de la nota que leí, esta parte donde dice, es porque oramos tan poco Ujú. que nuestras oraciones no son más urgentes e inteligentes. ¿Por qué? Porque oramos muy poco. Cuando nosotros oremos más, entonces vamos a estar a tono con lo que el Señor demanda de un cristiano. Así es. Y entonces sí, serán las oraciones pues urgentes e inteligentes, como dice aquí. Pero hermanos, busquemos incrementar el hábito de orar, porque sin duda así lo hizo Enoc. Claro. Sin duda Enoc en su hablar con Dios manifestó todas estas características, todos estos principios o puntos que hemos destacado en la semana. Y que Dios nos ayude para que sepamos orar. Dios nos ayude para que pidamos como conviene. Y Dios nos ayude para que pidamos por estas cosas que hemos visto ahora. Así es. Conocer más del Señor, reflejar su carácter, tener discernimiento para saber cuando Él habla y al mismo tiempo Sí. tener paciencia para que así podamos nosotros darle a Él su lugar en la respuesta que Él ha de dar. Amén. Dios nos ayude para que todos de ahora en adelante pues enriquezcamos nuestra experiencia de oración, y el que no lo estaba haciendo, pues le animamos para que lo vuelva a hacer y trate de vivir y adoptar una actitud de oración siempre con respeto y reverencia. Otro punto importante, pastor, que no debemos pasar por alto es que usualmente no tomamos tiempo para hablar con Dios. Orar para pedirle algo es una cosa, pero para hablar con Él es Ujú. diferente. Exacto. Y lo hacemos a veces, solamente pedimos a la carrera en las mañanas a veces. Lo digo por experiencia, a veces he cometido ese error, pero ahora estudiando esta semana me he dado cuenta que yo necesito apartar un tiempo en la mañana para hablar con Él. Así es. Ha habido momentos en que yo he hablado con el Señor y ve que reconfortado se siente uno. Se va uno como más seguro, como más confianza, sabiendo como que el Señor, como que la oración llegó al cielo. Ujú. Esa es una experiencia que he tenido en ciertas ocasiones, pero también en ciertas ocasiones soy consciente de que no he hablado con el Señor. Simplemente le he pedido y agradecido, pero hablar va más allá que eso. Exacto. Pues vamos a orar, vamos a rodearnos y a agradecerle al Señor por esta Amén. hermosa lección. Querido Padre Celestial, ayúdanos, Señor, de ahora en adelante para orar como conviene, para tener motivos pues realmente válidos por los cuales orar, como son los que hemos visto ahora, por conocerte más, Amén. por querer profundizar más nuestra relación contigo a través de ese conocimiento. Y Señor, danos el privilegio de que dentro de los motivos por los cuales oremos, pues nos ayudes también
para conocer más tu voz. Porque en la medida en que nos dediquemos a conocer más de ti, pues discerniremos muy bien tu voz y nadie nos va a engañar. Te rogamos que nos ayudes para que siempre, Señor, sepamos diferenciar cuando habla el hombre y cuando habla Dios. Amén. Y cuando hable Dios, que como ovejas obedezcamos, Señor. También te rogamos que nos ayudes para desarrollar paciencia. Y Padre, como decía aquí la lección, a no dar cabida al pecado, a no dar cabida a la iniquidad, sino buscar más bien estrechar más nuestra relación contigo. Amén. Ayúdanos, Padre, y que todos los que en estos días y hoy han estado con nosotros estudiando, pues se propongan, Señor, como decía mi hermano Joselito, a hablar más contigo que a pedir. Y que en todo caso, cuando se pida, que se pida por estas cosas que hemos dicho, por Amén. conocer más a Jesús, Así por es. reflejar su carácter, Amén. por discernir su voz y por tener confianza y paciencia en Él. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor